Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Tribuna Democrática. En esta ocasión y luego de los acontecimientos importantes, celebración del 24 de mayo, Batalla de Pichincha, la posesión en su segunda oportunidad de mandato del presidente Rafael Correa y los días anteriores de la Asamblea Nacional y sus integrantes, ha sido una semana bastante movida. Pero también van sembrando algunas inquietudes. De allí que varias de ellas queremos despejarlas en esta mañana. Bienvenido al día de hoy al doctor Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Al doctor Miguel Moreta, flamante asambleísta en representación del partido o movimiento Creo. El señor presidente es de partido de gobierno de Alianza País. La temática que vamos a abordar en esta mañana, el control político en la Asamblea Nacional. Quiero dar la cordial bienvenida por orden de llegada en lo que hace relación al cambio de la matriz productiva. Empecemos por allí van a empezar los grandes cambios anunciados por el gobierno nacional. Bienvenido, doctor Rivera. Muy buenos días a todos los amables televidentes que tempranito en la mañana ya empiezan a ver las noticias, el análisis político. Muchas gracias por la invitación. También a ustedes, a Miguel también, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a todos y a todas. Sí, efectivamente, bueno, yo no sé si vamos a tener suficiente tiempo, pero usted sabe que hay esta división internacional del trabajo de los países, ¿no? Entonces, países con poco desarrollo tecnológico, con poco capital, con poca inversión, pues producen materias primas y viven de estas sin mayor valor agregado. Nosotros en el gobierno nacional estamos empeñados en cambiar esa matriz solamente de producción y exportación de materias primas, commodities, bueno, cosas sin valor agregado, hacia un país que exporte tecnología, que exporte conocimiento. Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Usted necesita muchísimos recursos, necesita talento humano, necesita gente que piense, ¿no es cierto? Gente que esté a la altura de esas circunstancias. Entonces, por eso usted ve unos proyectos universitarios, como Yachay, por ejemplo, y también un esfuerzo muy grande. Fíjese, previo a elecciones se cerraron cerca de 15 universidades. Y entonces, si es que nosotros hubiésemos querido solamente administrar un sistema, decíamos, bueno, que sigan ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, se tomó esa decisión porque, lógicamente, eran universidades de garaje que estaban no aportando hacia el buen vivir y hacia el cambio de la matriz productiva, desde luego, o sea, están estafando a la gente. Y también, y usted puede ver, por ejemplo, la alta inversión en tecnología, cuando nosotros, y en obras inmensas, ¿no? Como por ejemplo las hidroeléctricas. Entonces, a 2017, Ecuador será el primer país del planeta, escúcheme bien, que 100% su energía será de origen limpio, en este caso la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, porque resulta que Ecuador tiene una cantidad de ríos, tiene una cantidad de rápidos, cascadas, etcétera. Sin embargo, no había invertido en este tipo de tecnología, en este tipo de obras, ¿no? Entonces, ese es parte del cambio de la matriz productiva, pero no es solamente eso. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si el cacao que nosotros producimos, mire que es un buen cacao y que todo el mundo lo reconoce, que tiene un altísimo precio internacional, pero que ha tenido últimamente problemas, usted sabe, por la siembra de otras especies como el CCN 51 o variantes más que especies, ¿no es cierto? Y resulta que los suizos son los que producen el mejor cacao, o en todo caso los europeos, hay los españoles, franceses, etcétera, que tienen, holandeses, tienen un cacao muy famoso, pero ellos no tienen una sola planta de cacao. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos exportar nuestro cacao ya elaborado? Ese es el cambio de la matriz productiva. Entonces, para romper esa lógica del centro de dependencia, ¿no? Entonces, nosotros seguimos pobres porque exportamos solamente materia prima. Y también el petróleo. Fíjese usted que extraemos petróleo, porque el petróleo no se produce, pues se extrae, ¿no es cierto? Existe ahí en la naturaleza y se extrae y se exporta, y luego nosotros importamos derivados de petróleo. O sea, eso es gravísimo, porque el valor agregado, o sea, de nada nos vale que suba el petróleo porque a la final lo gastamos en pagar los derivados que se importan. Entonces ahí tiene usted, por ejemplo, el proyecto de la refinería del Pacífico, ¿no? Me parece temas sumamente importantes, son ambiciosos, pero nosotros no podemos cambiar si es que no tenemos esa ambición y esas ganas de cambiar las cosas. Y justamente la forma de ver las cosas de
una ideología política a otra difiere. Creo piensa lo contrario, así lo anunció en la campaña política. Han defendido ciertos estamentos de la economía nacional. Pero dentro de esta matriz de cambio, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál va a ser su aporte en estos días importantes de la patria? Muchísimas gracias, Bienvenido. un cordial saludo a la ciudadanía, a la teleaudiencia. Gracias a Gabriel, a la invitación. Mire, no es necesario solamente regalar pescados para resolver el problema de la gente. Hay que regalar pescados, pero además enseñarles a pescar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ciertamente, por ejemplo, en algunos sectores, en algunos gobiernos seccionales comandados por Alianza País, se ha estado trabajando mucho, a propósito del cacao, por ejemplo, en hacer convenios con el INIAP y subsidiar plantas para los productores. Pero si eso no está asistido de una transferencia de tecnología importante y agresiva como para pasar de 5 quintales por hectárea a 70 quintales por hectárea, ¿no es cierto?, a través de la fertirrigación, del manejo adecuado técnico de las plantaciones, y además se trabaja en serio desde el Ministerio de Industria, o sea, el que fuere, en un establecimiento de centros de acopio y plantas de procesamiento, seguiremos transfiriendo commodities, seguiremos vendiendo al exterior. Esto tiene que estar acompañado por una gestión de comercio exterior importante, que permita, además de firmar y negociar convenios bilaterales o multilaterales, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Corea, como ha hecho Costa Rica, para desarrollar su competitividad, dar una seguridad jurídica en el país, casa adentro, establecer leyes, reglas del juego que motiven la inversión extranjera. Ahí la tenemos perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería bueno, por ejemplo, que nuestros embajadores, en vez de estar haciendo riñas de mercado, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso del embajador que está en Lima, pues se hubiese acercado a buscar un convenio con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que tiene 50 años de investigación, adelante que nosotros, en temas agropecuarios. ¿A qué se refiere cuando se dice seguridad legal? La gente, los inversionistas extranjeros no vienen al Ecuador porque ustedes sustentan que no hay seguridad legal. ¿Cuál es esta inseguridad o qué es lo que falta? Es muy fácil. Si usted pone a chequear, Gabriel es abogado, yo también, cuando se tramita un juicio cualquiera, ejecutivo, ordinario, ¿sí?, demoran años, 3 años, con apelaciones, con una serie de cosas, es demasiado largo y engorroso. ¿Y eso va contra la seguridad o es agilidad más bien? No, eso va contra la seguridad jurídica que necesita la gente. ¿Qué necesita la gente? Saber que va a traer $1.000.000 o lo que fuere, ¿no es cierto?, los va a invertir en el Ecuador y que sí, tiene alguna complicación, va a poder recuperar su capital y sus ganancias inmediatamente. Entonces, ahí hay que diseñar una serie de normas legales, estructurar un nuevo marco jurídico que esté orientado a, por ejemplo, proteger a la víctima por encima del delincuente. Lo que hay ahora y lo que se está planteando está en contra de esa corriente, más bien proteger al delincuente, darle más prerrogativas, darle más facilidades para que reincida, para que siga viviendo en la impunidad, y en el sector comercial, dar seguridad jurídica para que la gente que realiza inversiones pueda tener la certeza de que va a recuperar sus capitales y sus utilidades cuando así lo desee. ¿Algo más que añadir al respecto, Gabriel? Mire, las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. El doctor Moreta ha dicho claramente que en el Ecuador no hay inversión porque no hay seguridad jurídica. No hay que confundir los conceptos. La seguridad jurídica es tener reglas claras para un escenario claro, ¿no es cierto? Ese es el tema, y que no me las van a cambiar cada día. Y en base a esa supuesta seguridad jurídica, por ejemplo, querían mantener contratos petroleros en el Ecuador que eran 80 para la transnacional y 20 para la oligarquía ecuatoriana. Entonces, en el Ecuador no hay seguridad jurídica porque les cambiaron las reglas. Se cambiaron las reglas porque el propietario de esos recursos es pues el pueblo ecuatoriano, desde luego. Y ahora mire usted, se dice no llega inversión al Ecuador porque no hay seguridad jurídica. Previo a la Revolución Ciudadana, ¿cuál fue la mayor inversión que se hizo privada en el Ecuador? Yo le pregunto, yo mismo lo voy a contestar. El OCP, $1.600 millones. Solamente en el proyecto Coca-Cola Sinclair, ¿cuánto se está invirtiendo? De inversión extranjera directa. No indirecta, que es a través de los organismos multilaterales, directa, más de $2.000 millones, en un solo proyecto, sin tomar en cuenta el resto. Entonces, venirnos a decir que ahora lo que se está ahuyentando la inversión y todo esto, lo que pasa es que en el Ecuador históricamente no ha habido, o sea, la inversión extranjera no ha sido el motor de la economía, históricamente, en este gobierno o en otro, ¿no es cierto? Eso sí es lo que ha pasado, pero en este gobierno ha habido la mayor inversión, en ese sentido, que usted lo puede contar en los 10 gobiernos últimos, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, con datos en la mano lo vamos a discutir muchísimo. Ahora bien, terminemos la idea. Pero ahora bien, yo estoy de acuerdo
en que efectivamente Ecuador tiene que abrirse hacia el mundo, desde luego, pero eso no significa, por ejemplo, que firmemos nosotros tratados de libre comercio. Les doy un dato. Acaba el presidente de la Comisión de Comercio del Congreso norteamericano de felicitar a todo el Estado porque ellos han aumentado en 20% el comercio con Colombia luego del Tratado de Libre Comercio que tiene 9 meses de vigencia, lo que son cerca de 60.000 millones de dólares de exportaciones de Estados Unidos. ¿Y sabe usted en cuánto Colombia ha mejorado las exportaciones con Estados Unidos? Esos son los datos que tenemos que saber. 1.200 millones. Estados Unidos, 60.000 millones de dólares hacia Colombia, y Colombia hacia Estados Unidos 1.200 millones. Ese es el tipo de comercio exterior que nos quieren imponer aquí. Y lo propio está pasando con Perú. Entonces eso se llama bobo aperturismo. Eso es lo que no vamos nosotros a hacer. En el sentido académico, que esto se ha estudiado, pues está aprobado, ¿no es cierto? Entonces ese no es el tipo de apertura. Y en cuanto al embajador en Perú, pues toda nuestra solidaridad. Acaban de removerlo al canciller peruano por el mal manejo que hizo, acusando, pues pidiendo la renuncia de un embajador que no tenía la culpa, y resulta que nosotros nos referimos, me refiero aquí en este set, en sentido negativo, de que hacemos problemas o riñas de mercado. Caso ese problema lo buscó nuestro embajador, fue agredido y lógicamente se defendió como correspondía, y toda nuestra solidaridad a nuestro embajador. El bobo aperturismo planteado acá por el asambleísta Rivera es lo que han venido defendiendo el sector que usted representa. Para nada, mi estimado. El tema aquí es el siguiente, no hay que pasar de los extremos, los fanatismos son malos en cualquiera de las dos orillas. Decía Confucio, la felicidad está en el punto del equilibrio perfecto. ¿Qué es lo que hay que buscar? Ni el colonialismo dependiente, ¿no es cierto?, en el comercio internacional, ni tampoco una nacionalización o estatismo a rajatabla. Hay que seguir caminos, por ejemplo, como el de Israel. Israel ha invertido mucho en desarrollo de ciencia y tecnología, y un país totalmente pequeño, igual en territorio a la provincia de Pichincha o por ahí, ¿no es cierto?, tiene altos índices de comunidad. El 4% de su gente se dedica a la agricultura y tiene capacidad para alimentar a los suyos, tiene soberanía alimentaria y además tiene excedentes para exportar. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Mucho se está haciendo ahora en el tema de mejorar el asunto universitario siguiendo un poco el esquema trazado por Corea del Sur, pero eso es un tema gradual que también está generando brechas. Entonces yo creo que hay que sentarse, repensar lo que queremos hacer, no para quedar bien los unos o los otros, sino para asegurarle bienestar a los ecuatorianos. Ese debe ser el objetivo primordial, asegurar bienestar a los ecuatorianos. A las presentes y futuras generaciones, no nos olvidemos. En otro tema, el tiempo acá con ustedes que conocen de la ley, hay un tema urgente planteado por el presidente de la República en materia económica, la reforma a la ley minera. ¿Está de acuerdo que sea urgente esta ley? Plazo de 30 días tienen para ya dar... Mire, los temas serán urgentes o no en relación a cuáles sean las prioridades. Si usted tiene su bolsillo lleno, si usted tiene su buena cuenta en el exterior y usted no tiene problemas, bueno, no será necesario de que venga la inversión en el sentido, por ejemplo, de que existe una minería en el Ecuador, ¿no es cierto? Porque es la final. Pero si usted está en una provincia como la Esmeraldas, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, en donde no hay escuelas, no hay carreteros, no hay puentes, faltan UPCs, entonces para esa gente sí será realmente urgente el hecho de que se invierta, el hecho de que se empiecen a explotar los recursos naturales. Entonces yo creo que de cara a esto, pues el presidente de la República, con todo derecho como lo puede hacer, ha mandado este proyecto de reforma, pero no es un proyecto de ley propiamente dicho, ¿no es cierto? Es un proyecto de reformas a la ley, en donde se están poniendo unas condiciones un poco más blandas para las concesiones mineras, porque como las hemos puesto, efectivamente Ecuador, fíjese usted, ha firmado uno de los contratos mineros más beneficiosos para el erario nacional, para las arcas del pueblo, ¿no es cierto? Sin embargo, la inversión no ha llegado como hubiésemos querido. Entonces, ahí sí, para mejorar estas condiciones, pues que se hagan un poco, siguiendo el Ecuador, siendo el propietario de sus recursos, desde luego. Pero quería referirme a algo, porque el doctor Moreta ha puesto en ejemplo el tema de Israel. Solamente Yo quiero pedirle nada más que con Israel y luego el criterio de si la minería es buena o mala en estos momentos históricos del Ecuador, volvemos de seguida después de...